Primero fue la llegada del Internet, luego los smartphones y actualmente la inteligencia artificial. Creo que 2025 será crucial, dijo Pichai, el máximo responsable de Google. La inteligencia artificial suena como algo futurista, siendo utilizada solo por algunas personas, pero lo cierto es que estas innovaciones ya se están integrando en todo. En este vídeo estaremos viendo todas las inteligencias artificiales de Google que te permitirán aprender cosas como descubrir nuevos platos, la cultura del mundo, dibujar o redactar prompts. Descubrir cosas como su buscador, herramientas de investigación, aprendizajes y juegos educativos. Hasta crear cosas como textos, imágenes, editar las que tengas, música y demás. Lo mejor es que todo lo que verás en este vídeo está disponible ya y lo podrás utilizar de una forma totalmente gratuita e ilimitada. ¿Suena bien? Pues comencemos por la primera. Son muchas las inteligencias artificiales que veremos. ¿Cuántas? Probablemente más de 15, pero todas las vamos a poder utilizar desde un único lugar saltando a la herramienta de Google Labs. Un lugar que también podrás aterrizar tú mismo tras ver este tutorial, ya que todos los enlaces te lo voy a dejar abajo en la descripción. Desde aquí nos vamos a encontrar con la casa que tiene Google para todos sus experimentos de inteligencia artificial. Y es que en esta página pues vamos a poder ver todo lo que está por venir y todas las inteligencias artificiales de Google que podremos utilizar gratuitamente. Aquí yo te recomiendo que entres al apartado de About para poder ver algunos casos de usos reales, pero realmente para hacer esto más práctico voy a clicar en los experimentos y desde aquí te voy a destacar todas las inteligencias artificiales que tienen. Vamos a empezar por las más divertidas, así que le voy a dar al play y empezando por la última tendríamos una que se llama Say What You See. Esta herramienta, si nosotros le damos a abrir experimento, esta plataforma nos va a enseñar de una forma muy práctica a redactar prompts de una forma muy divertida, algo que es muy importante para lo que se nos viene. Aquí sería tan fácil como clicar en empezar el nivel 1 y desde aquí nos ponen un ejemplo de su funcionamiento, en donde va a aparecer una imagen y nosotros lo vamos a tener que describir. Si yo le doy a empezar, pues ahora lo que tendría que hacer sería poner una pequeña descripción de la imagen que estoy viendo ahora. Yo aquí le he puesto una figura de un caballo de madera, pero esto lo tendríamos que traducir al inglés, como por ejemplo con Google Translate, ya que actualmente solamente funciona en este idioma. Así que yo con esto lo voy a pegar y le doy a enviar. Y ahora lo que está haciendo la inteligencia artificial es generar esta imagen acorde a la descripción que yo le he puesto y va a ver qué similitud habría con la imagen de la izquierda. De esta forma pues nos entrenan para que nosotros sepamos describir perfectamente qué queramos crear, porque ya realmente cualquier inteligencia artificial se va a ocupar de eso. Aquí una vez terminemos con una, si le damos a siguiente, pues nos van a aparecer otras imágenes poniéndonos a prueba para ver cómo lo describiríamos. Y conforme vayamos pasando podríamos ver un resumen e ir subiendo de nivel. Vamos a ver ahora otra plataforma llamada FoodMod y esta, iniciando el experimento, nos va a permitir mezclar la gastronomía de dos países distintos. Para hacerlo, simplemente tendremos que seleccionar aquí si queremos un entrante, sopa, plato principal o postre. Seleccionaríamos aquí para cuántas personas lo queremos y desde aquí escogeríamos dos países. Así que yo aquí voy a seleccionar primero España y también seleccionaré el de México. Una vez lo tengo, le doy a validar y clicando en el botón de Let's Cook, automáticamente lo que me va a hacer va a ser una receta hecha por inteligencia artificial en donde voy a tener una pequeña descripción, todos los ingredientes que tendríamos que tener para poder realizarlo y un poquito más abajo nos empezaría a poner todo el paso a paso que deberíamos de seguir para poder hacer esta receta. Además, también lo que nos incluyen por aquí es una imagen generada por inteligencia artificial de cómo sería el resultado final, aunque este plato ni siquiera exista. Y fíjate de qué forma tan divertida pues podemos descubrir nuevos platos o impresionar a alguna persona que sea de algún otro país que queramos hacer una combinación de esto. Bien, sigamos, que hay mucho que ver y ahora vamos a estar viendo otra herramienta muy interesante que acaba de sacar Google, que realmente estaría en una categoría que voy a comentar luego, que es toda la parte de la cultura, pero este lo voy a adelantar, así que le voy a dar un clic y desde aquí lo que podremos hacer será recorrer los lugares culturales y nos va a estar acompañando una inteligencia artificial que nos va a estar diciendo todos los datos relevantes. Para ver esto cómo es, voy a clicar en abrir experimento y clicando en este botón pues ya podríamos ver lugares de interés, naturaleza, arqueología y algunas otras categorías. Dejando seleccionados los lugares de interés, veo una que tengo en España que sería la Alhambra. Así que le voy a dar un clic. Una vez lo hagamos, automáticamente vamos a poder ver en 3 dimensiones como si ya estuviésemos ahí y una voz generada por inteligencia artificial nos va a estar explicando todo lo que veamos. Además, nosotros le vamos a poder levantar la mano de forma virtual. Para ello simplemente le daremos un clic y ahora podríamos seleccionar algunas de estas preguntas prediseñadas, pero como me está hablando en inglés, yo le puedo decir que me diga esta información en español y automáticamente me la diría. Para ello le voy a dar un clic aquí y se lo voy a decir. Could you please expand this information in Spanish? Y ahora, en teoría, lo debería de procesar y unos segundos más tarde me lo debería de contestar. Claro que sí.
Las fuentes de la Alhambra son símbolos de paraíso terrenal en la tradición islámica, reflejando la importancia del agua en la cultura. Su diseño refleja el intercambio cultural entre las civilizaciones islámica y cristiana. La construcción implicó técnicas avanzadas en albañilería, estuco y carpintería. Bien, le acabo de levantar de nuevo la mano para que yo pueda hablar y desde aquí ten en cuenta que si clicas en transcripción vas a poder ver todo lo que está diciendo. Y fíjate de qué forma tan sencilla, pues podemos descubrir toda la parte cultural de cualquier país, arqueología o cualquier otro sitio de interés de una forma más fácil que nunca. Ahora nos tocaría ver esta, pero como toda la parte de cultura y arte la vamos a ver luego, vamos a saltar a la siguiente llamada GenType. Y esta herramienta, clicando en Try Now, vamos a poder ver que nos va a generar cualquier fuente que nosotros queramos simplemente describiéndoselo. Yo aquí voy a escribir algo muy raro, como por ejemplo, robot manchado de chocolate fundido, algo bastante extraño, y si le doy a Generate, automáticamente en cuestión de segundos me empezaría por aquí a generar cada una de estas letras, que efectivamente voy viendo que son letras de chocolate y con esa forma de robot y realmente teniendo unos diseños muy originales. Lo mejor de todo es que una vez ya tengamos creadas todas las letras, más allá de poder visualizarlas y poder descargarlas clicándole un clic aquí, también las vamos a poder utilizar. Para ello, si nos vamos arriba del todo, nosotros vamos a poder escribir aquí cualquier cosa, como por ejemplo, hola, esto es una prueba. Aquí yo también le puedo aumentar el tamaño y fíjate de qué forma tan creativa tenemos una fuente que podríamos utilizar, por ejemplo, en algún negocio, si fuese en este caso enfocada al chocolate, pero como esto, pues otras muchas cosas como la repostería, etcétera. Tras ver esta, vamos a terminar con la última plataforma de juegos, que sería un generador de ajedrez por inteligencia artificial. Para poder ver de qué se trata, le voy a clicar este botón y desde aquí ten en cuenta que muchas de las herramientas que vamos a estar viendo quizás no estén disponibles en tu país, pero aquí te traigo algo, ya que realmente esto lo vamos a poder solventar con una VPN. Y aunque una de pago sería lo mejor por términos de privacidad, he encontrado una gratuita que funciona a la perfección. Su nombre es Hive.me y es una extensión de Google Chrome que también te dejaré por la descripción. Para usarla simplemente le daremos un clic añadir a Chrome y cuando la tengamos simplemente le tendremos que dar un clic donde pone automático, clicaremos en Estados Unidos, que ahí tenemos disponible todas estas inteligencias artificiales y activamos. Una vez hemos hecho esto, pues ahora sobre la URL fíjate si te pone que no está disponible y eso bórralo, y si recargas la página pues ahora sí que vas a tener disponible esta herramienta. No obstante, yo siendo honesto contigo la voy a desactivar, ya que en mi caso ya estoy utilizando una VPN de pago llamada NordVPN, desde donde yo también voy a poder cambiar a este país y además tiene algunas otras ventajas de seguridad. También te lo dejaré abajo en la descripción por si te interesa. Bien, y ahora sí, como podemos utilizar cualquier herramienta, vamos a clicar en Started y desde aquí vamos a poder hacer un tablero clásico o creativo. Aquí podríamos escribir cualquier cosa que queramos que se base en las piezas de nuestro puzzle, como por ejemplo el océano, y si le doy a Generate, pues automáticamente me habría generado estas piezas de puzzle que están genial. Yo cada una de estas, si le doy un clic, lo voy a poder editar. Para ello le tendría que dar un clic sobre la pieza y segundos más tarde pues me la habría regenerado. Una vez yo esté contento con todo, pues puedo clicar hacia atrás y generar el oponente, que en este caso me ha puesto un desierto intentando poner lo contrario de lo que yo he creado. Estas serían sus piezas, que oye, no están nada mal, y si clicamos en Play Chess, pues ahora vamos a poder jugar contra la máquina, pudiendo elegir un nivel y clicando en empezar juego, pues ya podríamos mover nuestras piezas. Habiendo visto algunas inteligencias artificiales de juegos interactivos, ahora vamos a pasar viendo algunas otras herramientas más enfocadas en el desarrollo y aprendizaje. Pero antes te tengo que comentar que desde Academia Artificial acabamos de lanzar la segunda edición de mi curso de inteligencia artificial, donde podrás estar con un grupo reducido de personas por videollamada conmigo para poder ver todo de forma práctica. Y es que aprenderás de 0 a 100 sobre inteligencia artificial en solo 6 semanas. Haremos talleres, tendrás ejercicios, acceso a las grabaciones, recursos y al terminar cada clase podrás quedarte para preguntarme si tienes alguna duda. Por la web tiene más información sobre la fecha y nuestro dossier del curso y además durante unos días podrás entrar manteniendo el precio de la primera edición. Para ello utiliza el cupón PRIMERA. Aprovecha la promo que solo estará unos días y ahora sí veamos las siguientes herramientas. Bien, para aquellos que seáis un poco más técnico, tened en cuenta que aquí en el apartado de Develop tenéis bastantes herramientas disponibles, aunque estas son un poquito técnicas, por lo que aquí no profundizaremos mucho, pero ten en cuenta que desde aquí pues vas a tener acceso a sus inteligencias artificiales de desarrolladores, tener los proyectos en la nube de Google e incluso una que sí que me parece interesante, ya que realmente se podría expandir a cualquier tipo de persona sin importar su conocimiento técnico, nos van a dejar pasar cualquier texto para automatizar la robótica de nuestra casa simplemente escribiéndoselo. Por ejemplo, diciéndole que cada vez que salgamos de casa, pues ponga la alarma. Pues esto pronto será una realidad para todos. Y de hecho, para aquellos que sean un poquito más técnicos, vais a poder probarlo desde aquí. Esto requiere algo de aprendizaje, pero sobre esto tenemos muchísimas herramientas
herramientas más. Así que he clicado en Learn y fíjate todo lo que tenemos aquí. Vamos a empezar por una herramienta que me parece muy interesante llamada AI Overviews in Search. Así que le voy a dar un clic y aquí ten en cuenta que lo que nos va a hacer esta plataforma va a ser convertir toda nuestra búsqueda de Google a consultas a Gemini para poder resumirnos primero la inteligencia artificial el resultado que andamos buscando. Para hacer esto simplemente tendríamos que marcar esta opción de aquí, que por defecto aparecerá así, pero simplemente con un clic ya vamos a poder iniciar una búsqueda. Y si yo le doy ahora un clic, yo le podría poner algo a Google, como por ejemplo, ¿qué es la inteligencia artificial? Y si le doy a enviar, más allá de buscarme la información en internet, voy a tener aquí la inteligencia artificial de Gemini, desde donde yo, si clico en mostrar más, me va a aparecer una información más escueta referenciada de diferentes fuentes. Aquí de hecho me pone de dónde ha cogido la información y de esta forma pues nos agiliza bastante todas las búsquedas que tengamos que hacer directamente desde el propio Google, y si seguimos haciendo scroll pues vamos a tener los resultados clásicos. Aparte de esta inteligencia artificial, te quiero mostrar otras más enfocadas en el aprendizaje. Para ello te voy a mostrar brevemente las herramientas disponibles de Learnabout, Illuminate y Notebook LM. Aquí voy a ir un poco más rápido porque realmente por aquí ya hice un vídeo específico con estas herramientas de inteligencia artificial que nos agilizan toda la parte del aprendizaje, pero por si no lo has visto te hago un pequeño resumen y si quieres profundizar un poco más por ahí tendrás el vídeo. Así que empezando por Learnabout lo voy a iniciar y desde aquí ten en cuenta que es una inteligencia artificial que se enfoca en enseñarnos cualquier cosa, ya sea a nivel bienestar, de cultura, idiomas, biología, historia o cualquier cosa. Simplemente nosotros le tendremos que escribir aquí lo que nosotros queramos aprender, por ejemplo, inteligencia artificial generativa, y si le damos a enviar, pues automáticamente nos va a estar desarrollando un plan de estudio en donde tenemos un pequeño resumen, una lista dinámica de por dónde podemos seguir investigando más, también nos dicen puntos claves y contenido relevante. Aquí lo más interesante es que nos van a seguir haciendo preguntas que nosotros si las clicamos pues podemos seguir profundizando, es decir, si yo le doy un clic a esto, pues me va a permitir ramificar esa información que estoy visualizando. También me aparecen por aquí algunos conceptos claves que podemos seguir profundizando y además pues también nos vamos a encontrar gamificaciones en donde nos van a hacer preguntas y vamos a poder clicar aquí para revelar cuál ha sido la respuesta y que podamos aprender de una forma interactiva. Y más allá de esto, si nosotros seleccionamos cualquier texto, como por ejemplo esta frase de aquí, yo le voy a poder pedir cualquier cosa, como por ejemplo que me busque en internet o que me explique de otra forma qué es esto, al igual que pedirle una imagen. Aquí yo por ejemplo, si le clico en lo de la imagen, pues automáticamente por aquí tendría imágenes relacionadas con ese concepto. Esta inteligencia artificial que acabamos de ver viene genial cuando partimos de un solo concepto. Ahora bien, si ya tenemos algo de información o documentos, lo mejor sería la siguiente herramienta. Y es que para ello tenemos la de Illuminate o la de Notebook LM. Realmente ambas son muy similares, pero yo yendo al grano te diría que la de Illuminate lo que te puede permitir es, clicando en generar y poniéndole aquí una URL con la información o PDF que tengas, te puede generar por aquí un podcast de una forma súper personalizada, algo que con Notebook LM no podríamos, ya que desde aquí vamos a poder elegir cualquiera de estas voces y nosotros habiendo seleccionado algunas, le vamos a poder especificar de una forma más extensa cómo queremos que sea esta conversación. Por defecto está en inglés, pero realmente nosotros le podemos exigir que sea en español junto a algunos otros objetivos que queramos de esta conversación y automáticamente nos lo haría. Ahora bien, yéndonos a la de Notebook LM, aunque esta no nos permite elegir las voces, realmente la variable que tiene de interacción es muy superior, ya que nosotros desde aquí, aparte de subirle una URL como yo hice en este cuaderno, en donde le subí una URL de un PDF sobre la evolución humana, clicando en añadir fuente, ten en cuenta que aquí podrías añadir hasta 50 fuentes distintas, ya sean documentos, vídeos o cualquier otro tipo de información que tengas. Aquí lo interesante es que todo lo que tengas por aquí automáticamente te lo va a resumir por inteligencia artificial, te va a poder crear guías de cuadernos, documentos resúmenes, preguntas frecuentes e incluso una cronología. Pero lo que más interesante me parece de aquí es que nosotros vamos a poder generar un podcast por inteligencia artificial y más allá de esto, nosotros vamos a poder intervenir en el podcast y hablar como si fuéramos 3 personas para profundizar donde yo quiera. Para ver un pequeño ejemplo, voy a clicar en modo interactivo y ahora va a empezar el podcast y voy a levantar la mano. Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en la evolución humana. Hola, ¿cómo están? Hola, qué bueno que te uniste a la conversación. Hola, estamos genial y muy contentos de que estés aquí con nosotros. Justo estábamos comenzando nuestro viaje por la evolución humana. Sí, con una entrada de blog, un video y un artículo académico. Cada uno ofreciendo una perspectiva diferente. Exacto. Y fíjate, por un momento, cómo estaba interactuando conmigo. Esto que acabas de ver realmente es revolucionario a la hora de aprender algo. Pero realmente, si hay algo que me impresionó aún más que esto, es la herramienta de AI Studio de Google, ya que esta nos va a permitir hacer muchas cosas de una forma sencilla y gratuita.
Por un lado, vamos a poder utilizar todos sus últimos modelos de forma gratuita, como por ejemplo de Flash Thinking, que sería el equiparable al O1 de pago de ChatGPT. Pero es que además de esto, nosotros vamos a tener por aquí un apartado con un montón de prompts, que serían inteligencias artificiales específicas para casos de uso concreto, que serían todos estos que ves por aquí, pero lo más impresionante sería el apartado de Stream Real Time, ya que desde aquí, más allá de tener una conversación por voz, nosotros podríamos tener una videollamada y darle todo el contexto de donde estemos para que nos asista donde necesitemos. Pero lo más práctico sería compartirle pantalla directamente de nuestro ordenador y que nos enseñe lo que nosotros queramos. O sea, aquí realmente va a cambiar por completo la regla de juego de los tutoriales, ya que si yo le doy un clic a la fuente de vídeo, voy a seleccionar ahora el apartado de Screen para compartirle mi pantalla y fíjate de qué forma tan fácil me va a enseñar a editar algo en alguna herramienta de edición de imágenes. Así que le comparto la pantalla. Hola, me debes de hablar siempre en español. Comprendido. Te hablaré siempre en español. ¿Qué te gustaría que hablemos? Me gustaría que me ayudases a utilizar esta herramienta, porque me han dicho que es muy buena, pero realmente no sé cómo utilizarla. Entiendo. ¿Te gustaría aprender a usar Photopea? Es un editor de fotos online muy potente. Vale, pues perdona que te interrumpa, pero me gustaría que me dijeras exactamente cómo puedo abrir un nuevo proyecto. Claro, para abrir un nuevo proyecto en Photopea, puedes hacer clic en el botón Nuevo Proyecto, que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Vale, ¿y ahora? Ahora puedes seleccionar una plantilla o personalizar las dimensiones de tu nuevo proyecto. Vale, voy a seleccionar la de Instagram y le doy a crear. ¿Y ahora cómo podría añadir aquí unas letras? Para añadir texto, busca la herramienta de texto en la barra de herramientas, usualmente representada con una T. Haz clic en ella y luego en el lienzo donde quieras. ¿Y por dónde está esa? Porque no la veo, hay tantas cosas que no veo la T. Ok, la herramienta de texto, la T, se encuentra en la barra de herramientas del lado izquierdo, es la cuarta opción desde arriba. Ah, vale, por aquí lo veo. Bien, ya la he seleccionado. ¿Ahora qué hago? Ahora puedes hacer clic en el lienzo donde quieres que aparezca el texto y empezar a escribir. Bien, creo que acabo de escribir. ¿Me podrías decir lo que he hecho? Sí, has añadido el texto: hola, dale a like a tu imagen. Imagina por un momento la cantidad de casos de uso que podemos hacer con esto, ya que ahora no tienes ningún límite a la hora de utilizar cualquier plataforma, ya que ahora vas a poder ser asistido por cualquier inteligencia artificial y que te diga exactamente dónde tienes que clicar cuando necesites esa ayuda, algo que nos podría ayudar a crear cosas que antes fueran difíciles. Pero para crear, volvamos al laboratorio de Google y cliquemos en Create, ya que desde aquí vamos a tener muchísimas herramientas disponibles para crear prácticamente cualquier cosa. Empezando por la última, ten en cuenta que vamos a poder crear música por inteligencia artificial. Y es que cuando yo le dé al play, fíjate que cuando yo le ponga por aquí nuevos instrumentos, lo va a estar creando en una música infinita que nunca se va a parar. Para verlo, le voy a dar y fíjate algunos cambios cómo lo va a hacer. Bien, lo voy a dejar por aquí la música, ya que realmente las demás herramientas que vamos a estar viendo, tanto de la de texto, la de imágenes, vídeo y editar imágenes, ya las estuvimos viendo en todo detalle en este vídeo de aquí, que podrás ver si quieres profundizar más. Pero por verlo por encima, te quiero mostrar el que para mí es el mejor modelo para generar imágenes por inteligencia artificial y además es gratuita. El modelo es Image 3 y vamos a poder acceder clicando en Try It Now y desde aquí pues le vamos a poder pedir prácticamente cualquier cosa. Aquí por defecto me pone un ejemplo si clico en tabulador, así que lo voy a hacer y voy a clicar en Create. Mientras se va generando, fíjate que desde aquí estamos utilizando la versión 3 y también vamos a poder modificar el ratio de aspecto, que yo por defecto lo he dejado en horizontal, y además podríamos incluso bloquear la semilla para hacer que todas las imágenes que vayamos haciendo tengan una consistencia. Mientras te estaba diciendo esto, fíjate que ya tenemos por aquí a este gato en el espacio tal y como se lo habíamos pedido y realmente unas imágenes que no están nada mal. De hecho, en el vídeo que te he recomendado antes la comparaba respecto a Midjourney e Ideogram y al menos en ese vídeo me gustaba incluso más siendo esto una herramienta gratuita. Aparte de generarnos las imágenes, un valor añadido que tienen es que en el prompt nos facilitan todos los cambios, ya que nos lo va a analizar y va a crear una serie de selectores para nosotros poder hacer modificaciones de la forma más fácil posible. Por ejemplo, donde pone planeta, yo puedo clicar y lo podría cambiar por la Luna, Marte o Júpiter. Yo aquí voy a clicar en Luna y aparte de esto, aquí también puedo cambiar la vestimenta de este gato. Aquí aparece material del espacio, de buceo o peligrosos. Aquí voy a seleccionar de buceo y ahora nuevamente, si le doy a Create, ya tendríamos por aquí esta imagen creada en cuestión de segundos, que como puedes ver, la calidad no estaría nada mal. Ahora bien, ¿y si quisiéramos editar imágenes?
Pues aquí la mejor herramienta sería la de Whisk, otra herramienta que vas a poder acceder desde el laboratorio de Google. Y fíjate qué divertida, ya que desde aquí le vas a poder seleccionar un estilo, que yo le voy a estar dejando en este estilo de peluche. Luego desde aquí le vas a poder subir cualquier imagen, como por ejemplo esta que yo me hice. Fíjate en todos los detalles, tengo una sudadera, un chaquetón, barba y el pelo marrón. Si yo le doy a abrir, automáticamente lo que va a hacer la inteligencia artificial es analizar esta imagen y va a intentar hacer un conjunto de estas dos, es decir, va a intentar simular que yo me convierto en un peluche. Y unos 15 segundos más tarde, fíjate que el resultado, en donde yo estaría aquí con este estilo de peluche, con una vestimenta muy parecida a la que tenía la imagen original y al igual que yo, pues en este caso estaría de viaje en una localización similar. Aquí de hecho si clicas en abrir la herramienta vas a poder hacer más modificaciones, incluso le podrías especificar una escena concreta y hacer incluso una mezcla de estilos. Aquí también le podrías especificar qué cambios quieres hacer, como por ejemplo que el personaje come un helado y si le doy a enviar, pues nuevamente me va a mantener esta persona, este estilo y la escena, pues quizá la cambie porque no le he especificado ninguna. Y fíjate, ya tendríamos a este peluche con un helado y esta otra variación con otro helado distinto. Y en el caso que me gustase, pues ya la podría descargar y fíjate de qué forma tan sencilla vamos a poder jugar con cualquier imagen que tengamos. Si todas estas herramientas de inteligencia artificial te han sabido a poco, espera porque nos queda el último bloque. Vamos a saltar a la herramienta de Google de arte y cultura. Y es que desde aquí nos van a enseñar ese arte y cultura de una forma muy interactiva y divertida. Para ello vamos a clicar en Play y fíjate por este apartado cómo tenemos muchísimas herramientas que evidentemente no nos va a dar para cubrirla en este vídeo porque no terminan, o sea, aquí realmente hay muchísimas herramientas, pero por destacarte algunas, aquí podrías hacer, por ejemplo, en esta herramienta de Art Zoom Out, clicar cualquier obra que sea popular, como por ejemplo esta de aquí, y automáticamente lo que va a hacer la inteligencia artificial es simular qué estaba viendo ese artista. Aquí yo ya tengo este resultado y como puedes ver, pues la imagen está genial, pero ten en cuenta una cosa, si yo le doy un clic, esto que ves aquí en el recuadro es el cuadro original y si yo le quito el clic, pues todo lo que ves adicional es lo que nos ha generado la inteligencia artificial. Otra que me parece interesante fue esta de aquí, llamado Doggle Guide, ya que esta nos va a enseñar a cómo dibujar de una forma muy divertida. Si yo lo lanzo desde aquí, fíjate, voy a intentar aquí hacer una especie de mar y ahora voy a intentar dibujar por aquí una especie de velero. Así que hago aquí el bote, el mástil, la botavara, por aquí pongo la vela mayor y por aquí voy a poner el foque. Automáticamente al yo soltarlo, lo que va a hacer la inteligencia artificial es analizar qué he intentado dibujar. A ver, que realmente está bastante mal. Desde aquí veo que ya él me lo empieza a describir por voz y me empezaría a hacer recomendaciones de lo que yo podría hacer. Aquí por escuchar un poco voy a quitar el mute, pero lo voy a volver a poner para que yo te lo pueda explicar. Aquí de hecho nos ponen un ejemplo de cómo sería la versión buena de lo que yo he intentado hacer y si le doy un clic me lo ponen justamente por debajo para que yo pueda continuar dibujando y mejorar esa habilidad. Aparte de esa tienes otra que te va a ayudar a componer con cualquier instrumento musical. Para poder verlo lo voy a abrir y ahora aquí tendríamos que poner cualquier instrumento, como por ejemplo una guitarra. Si yo le doy a Go, pues automáticamente me va a generar todos los sonidos por inteligencia artificial en cuestión de unos 20 segundos. Efectivamente, tras esos segundos me está haciendo un pequeño tutorial, pero como yo lo he visto antes, ten en cuenta que de aquí vamos a poder cambiar todas estas opciones, también vamos a tener un modo avanzado y estas opciones de aquí. Para ver cómo es, voy a clicar algunas de estas para que lo puedas escuchar. En pitch tendríamos esto y en ambiente tendríamos esto otro. Y desde aquí nosotros incluso podríamos hacer nuestras grabaciones e incluso clicando en el más vamos a poder añadir cualquier otro instrumento musical. Y la verdad, hay otras muchas que he probado previa a la de esta grabación que me gustaría decirte, pero es que si no, no voy a terminar nunca el vídeo. Así que quédate que con los enlaces que te voy a dejar abajo en la descripción vas a tener todo lo que hemos visto para que lo puedas probar por ti mismo y mucho por descubrir como estás viendo por aquí. Y bueno, ¿qué te ha parecido que podamos hacer uso de todo esto de una forma gratuita? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, las integraciones de la inteligencia artificial para nuestro día a día se hacen accesibles para todos. Y es que esto ya no es una cosa del futuro, sino una realidad del presente.